abra la palabra del Señor, que abra la Biblia en el Salmo 37, versículo 4. Tenga abierta la palabra de Dios, la vamos a leer en un momento más. Salmo 37, versículo 4. Muchas veces nosotros queremos conocer a Dios, queremos agradar a Dios, queremos disfrutar a Dios, sin embargo no podemos hacerlo. Porque el concepto que nosotros tengamos de Dios es lo que va a determinar nuestra vida. La manera en la cual usted ve a Dios, así va a determinar su vida. La manera en la cual usted sea cristiano o no sea cristiano, diga que cree en Dios o que no cree en Dios, aún el hecho de su ateísmo, de estar luchando para hacer creer a la gente que usted piensa que no cree en Dios, determina la manera en la cual usted ve su vida. Ya sea que crea en Dios o ya sea que usted niegue a Dios, determina toda su vida. Los conceptos que nosotros nos hacemos de Dios, la manera en la cual nosotros consideramos que es Dios, es lo que nos lleva a actuar, a tomar decisiones, a pensar, a hablar. Una de las razones por las cuales las religiones pueden vender tantas cosas como superstición, la cruz de Cristo, una astilla en un frasco, agua del río Jordán, ir a orar a un monte santo, tener ciertos lugares de privilegio donde pensamos que Dios actúa de una manera más clara, eso nos lleva a comprometer nuestra forma de pensar. Va a definir todo lo que usted haga, va a ahorrar para un viaje a Jerusalén porque piensa que ahí el Señor obra de una manera más poderosa que donde usted vive. Sin embargo, no hay lugares santos. Dios es el mismo y en Isaías dice la palabra de Dios que la gloria de Dios llena todo el universo. Y quiere decir entonces que tanto está la gloria de Dios en este lugar, en este altar, como está la gloria de Dios en la recámara donde usted duerme y la cocina donde usted cocina y el trabajo donde usted está 8 horas en el día. Ahí está Dios también. La forma en la cual yo veo a Dios determina mi vida. El concepto que yo tenga de Dios va a marcar para siempre todas las decisiones y todo lo que yo haga. Pero ¿qué sucede cuando nosotros creemos conocer a Dios? Hemos tenido un encuentro con Jesús, nos hemos enamorado de Él, le cantamos cada domingo, cada miércoles, leemos la Biblia, oramos, nos acercamos a Él con la confianza de que no son nuestros méritos, sino que es el mérito de Cristo en la cruz del Calvario, pero a veces tenemos ciertos conceptos que nos impiden conocer a Dios. Y en esta hora me gustaría hablarle de ese concepto que nos daña tanto, y es una palabrita tan sencilla. Cuando alguien nos dice, tienes que. ¿A nadie le ha dicho eso? ¿Nunca ha tenido usted niños pequeños? ¿O todos los que usted tiene ya estaban grandes, así de guapos como están ahorita? Cuando un niño está pequeño, por lo regular uno batalla para que se lave los dientes. Y vete a lavar los dientes. Y nosotros teníamos diferentes estrategias. Y muchas veces era, tienes que lavarte los dientes. Y tienes que lavarte los dientes. Y recuerdo que en una ocasión, no sé si fue el Espíritu Santo o la colmo de la paciencia, pero un día platicando con mis niños les digo, ¿sabes qué? Si tú te lavas los dientes, los vas a tener limpios y yo no gano ni pierdo nada. Pero si tú no te lavas los dientes, te voy a tener que llevar con el dentista. Tú no me haces un favor a mí lavándote los dientes. Tú te haces un favor a ti mismo si te lavas los dientes. No hay ninguna pérdida, ninguna ganancia. El que pierde eres tú o el que gana eres tú. Le tuvimos que comprar pastas para niños, le tuvimos que comprar enjuague bucal para niños, tuvimos que usar cepillo de dientes para niños, algo que fuera atractivo para ellos, de tal forma que lo que ellos pensaban que era una obligación fuera un deleite. Porque cuando nosotros hacemos las cosas por obligación, no las podemos disfrutar. Pero cuando nosotros nos alegramos, nos gozamos por lo que podemos hacer, por lo que tenemos que hacer, entonces las cosas cambian. ¿Está usted aquí en esta mañana conmigo? Salmo 37:4, el salmista habla de esto. Deleítate en el Señor y Él te concederá los deseos de tu corazón. Deleítate en el Señor y Él te va a conceder los deseos de tu corazón. El salmista David no está diciendo, cumple con todas las normas,
cumple con todos los parámetros, conoce todas las leyes, experimenta todo lo que no has experimentado, y entonces tus deseos se van a hacer realidad. Hoy hay una corriente muy parecida a la Biblia. Hay una línea muy tenue entre el humanismo que se está predicando ahora, donde se nos dice: tú puedes, tú eres importante, tú lo puedes lograr, tú puedes llegar a ser alguien, todos tus sueños se van a hacer realidad, si tú lo piensas sucede, si tú lo declaras lo vas a tener, y todo se centra en lo que el hombre o la mujer pueden desarrollar. Y es cierto, Dios nos ha dado capacidad de pensar, de soñar, de imaginar, pero al final de cuentas, cada logro que tú tengas, cada objetivo que tú cumplas y cada meta que veas realizada, no es por tu fuerza, es por la fuerza de Dios y por la gracia de Dios sobre tu vida. La clave no está en lo que tú puedes hacer, la clave está en lo que Dios puede y quiere hacer a través de ti. El salmista está diciendo cuál es el secreto. El secreto no es convencer a Dios. El secreto no es forzar a Dios. El secreto no es que nosotros tengamos cada vez que ayunamos como una huelga de hambre hasta que Dios haga las cosas. ¿Cuál es el secreto? El secreto es saborear a Dios, deleitarme en Dios, disfrutar a Dios, estar contento con lo que Él es. Hay una gran diferencia cuando alguien me dice: tienes que orar, a cuando alguien me dice: ¿tú platicas con el creador del cielo? ¿Tú platicas con el Señor del universo? ¿Tú tienes la capacidad de acercarte al Dios soberano, el cual sostiene todas las cosas? Entonces todo cambia. Muchas de las disciplinas que nos acercan a Dios, como la oración, la Biblia, el ayuno, simplemente este servicio de adoración, muchas veces es una carga, es un sacrificio, es un dolor, es una muestra de aflicción, pero creemos que eso es lo que agrada a Dios. Si estamos en la casa del Señor, estamos en la iglesia, estamos adorando a Dios porque alguien nos amenazó. Si no vas a la iglesia, te voy a pegar cuando lleguemos a la casa. Si no vas a la iglesia, no te voy a dejar ver la televisión. Y si no vas a la iglesia, vas a ver cómo te va a ir. Y si no vas a la iglesia, el domingo se te va a ponchar el carro. Y si no vas a la iglesia, te vas a enfermar el próximo año. Y si no vas a la iglesia, y estamos tratando de buscar argumentos para que la gente diga: quiero estar en la iglesia, deseo estar en la iglesia, anhelo estar en la iglesia, pero no estoy disfrutando al Señor de la iglesia. Estoy por miedo, estoy por temor, estoy porque no quiero que me pasen cosas malas. Escúcheme bien, si usted viene un domingo a la iglesia, Dios te ama, y si no vienes un domingo a la iglesia, Dios te sigue amando. ¿Hay alguien aquí esta tarde? Cuando yo caigo en el juego de la obligación, ahora que ya eres miembro de la iglesia, tienes que. Ahora que ya te bautizaste, tienes que. Ahora que estás de líder, tienes que. Y sabe, esas dos palabritas, tienes que, nos roban el gozo, el deleite de hacer las cosas. Porque muchas veces usted se va a levantar un día en la mañana y no va a tener ganas de leer la Biblia, ni de orar, ni de ayunar. Un domingo en la mañana usted se va a levantar y va a decir: no tengo ganas de ir a la iglesia, no tengo ganas de estar, porque mi naturaleza pecaminosa, mi carne no va a querer. Pero cuando alguien me dice: tienes que estar, tantas cosas que ha hecho Dios por ti que tú no puedes hacer un sacrificio por Él, ¿cómo crees que Dios va a estar contento? Escúchenme. Dios te ha dado su amor, su gracia, su misericordia incondicionalmente, y lo seguirá haciendo incondicionalmente. Dios no está esperando que usted le regrese el favor. Dios nunca le va a pedir que le regrese el favor. No sé si es porque es el último domingo del año, están muy serios esta mañana. Dios no te está pidiendo que le regreses el favor. Yo voy a servirle al Señor para pagarle todos los favores. No importa que sirvieras 200 años, tú no vas a terminar de pagarle al Señor. Escúcheme, el regalo que Dios nos dio, su gracia sobre cada uno de nosotros, es algo que no se puede pagar nunca. Jamás.
Dios espera, y yo creo que el deleite de Dios es que le honremos. No hay mayor deleite en un padre que sus hijos le obedezcan. No hay mayor deleite en un padre que sus hijos le honren. No hay mayor deleite en un padre que sus hijos le den honra a él. Y definitivamente ese es el modelo que nosotros tenemos. Los hijos no viven para desobedecer a los padres. Los hijos viven para darle honra a los padres. Es el primer mandamiento con promesa. Es que a mí ya no me interesa lo que mis padres digan. Tienes que darle honra a tus padres. Tienes que obedecerlos. Tienes que platicar con ellos. A lo mejor ya no estás en una edad de dependencia de ellos, pero le puedes dar honra. El mayor mandamiento que nosotros encontramos es: honra a tu papá y a tu mamá para que tengas largos días sobre la tierra. ¿Saben? A veces pasamos por alto estas situaciones. Pero ese es el modelo que Dios espera de nosotros. ¿Por qué? Porque Él es Padre y nosotros le honramos. Y dice la Biblia que Dios espera que le honremos, pero que lo hagamos con alegría. ¿Cómo puedo honrar a Dios con alegría? Cuando quito el sentimiento de obligación y me doy cuenta que honrar a Dios es el mayor deleite. Cuando usted puede platicar con Dios y se da cuenta que antes no podía ni siquiera entrar a una iglesia, pero ahora no solamente entra a una iglesia, sino que entra con toda confianza al trono de la gracia donde está Dios sentado y le da la oportunidad y le da la gracia y le da la palabra que usted necesita en el momento necesario. ¿Cómo vamos a despreciar? ¿Cómo vamos a dejar entonces que la oración, la Biblia y el ayuno sean disciplinas obligatorias? No son meritorias, no me hacen más ni menos delante de Dios. Dios me ama de la misma manera. Si usted pasa las 24 horas del día orando, Dios te ama. Y si usted no ora ni un solo minuto al día, Dios le ama de la misma manera. No oramos para que Dios nos ame. No venimos a la iglesia para que Dios nos ame. No leemos la Biblia para que Dios nos ame. No ayunamos para que Dios nos ame. Cuando usted estaba en pecados, antes de que el mundo fuera creado, antes de que Adán y Eva fueran puestos en el huerto del Edén, Dios ya te había amado a ti. No hay nada. Yo no oro para que Dios me ame. Yo no leo la Biblia para que Dios me ame. Yo no vengo a la iglesia para que Dios me ame. Tampoco venimos para mostrarle a Dios cuánto le amamos. Él ya lo sabe. ¿Sabe por qué lo hacemos? Porque al orar encontramos un deleite que en ninguna otra parte encontramos. Porque al leer la Biblia encontramos palabras que en ninguna parte encontramos. Y al venir a la iglesia y estar adorando juntos, recibimos una bendición que no recibimos en ninguna parte. Eso se vuelve un deleite. Como su pastor me gustaría llevarlo a ese punto que quizá está a un paso de darlo, a pasar de la obligación al deleite, de dejar estar haciendo las cosas porque tengo que hacerlo, a pasar a otra palabra que dice: necesito hacerlo, necesito orar porque no voy a hacer mi día completo si Dios no está conmigo. Necesito orar porque he tomado decisiones que me han llevado al fracaso. Necesito orar porque estoy emprendiendo nuevos proyectos y no sé qué es lo que sigue. Necesito orar porque me siento vacío. El deleite en Dios es lo que hace que nuestros sueños, nuestros anhelos, nuestros deseos, lo que está en nuestro corazón, se vuelvan realidad. No es tu capacidad, no es tu fuerza, no es lo que tú decides. Es llegar al centro de la voluntad del corazón de Dios y decirle: Dios, ¿qué es lo que tú quieres? Hermano, es que la voluntad de Dios a mí no me gusta porque siempre es mala. No, la Biblia dice que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Y choca con nuestra forma de ver la vida porque tenemos expectativas diferentes. Mire, Dios espera de nosotros que le honremos, pero que lo hagamos, ¿sabe cómo? Con alegría. Alguien nos enseñó que venir al culto era tener la cara de culto, tener la cara de tristeza, tener la cara de amargado, tener la cara... ¿Sabe por qué? Porque llegamos a fuerzas, porque nos levantó la esposa,
Hay veces que yo le digo a mi esposa, no tengo ganas de ir al culto, y ella me levanta y me dice, tienes dos razones para ir. Una es el día del Señor y la otra, eres el pastor, no puedes faltar. Tienes que estar ahí. Me acuerdo, no se crea. Entonces, ¿qué necesitamos hacer? Necesitamos entender que al estar en un lugar para bendecir el nombre de Dios, es más lo que vamos a recibir que lo que estamos invirtiendo. ¿Me escuchó o no me escuchó? Ah, hermano, es que yo voy a invertir mi tiempo y mi tiempo es valioso. Claro que es valioso, pero no lo estás desperdiciando. Te estás alegrando, te estás deleitando. Mucha gente tiene muchos años creyendo conocer a Dios, pero si no ha llegado al deleite, no lo ha conocido. Solamente está cumpliendo normas y formatos de religiones, pero no está llegando al punto donde Dios se hace glorioso, donde ves la santidad de Él, donde contemplas su grandeza, donde escuchas su voz, donde el susurro de su aliento trae descanso a tu alma, donde todo lo que tú necesitas es saciado en esa recámara, donde todo lo que tienes que escuchar es a Dios solamente diciéndote, te amo y te amo y te amo, y no importa dónde te encuentres, te voy a levantar, te voy a edificar, te voy a restaurar. No es tu fuerza lo que te va a dar la victoria, es el deleite que encuentres en mí. El salmista lo entendió, el salmista pudo captarlo y dijo el salmista, deleítate. No es por obligación, pastor. No es porque tienes que hacerlo. Deleítate. Pasa de esa obligación. Pasa de ese momento de que tengo que hacerlo. Tengo que orar. Tengo que leer la Biblia. Hermano, te toca predicar el domingo. Ay, hermano, no me hubiera dicho, voy a tener que ayunar. No, pues no vas a predicar entonces. Hermano, te toca dirigir. Ay, hermano, tengo que ir el domingo. Había pensado no ir, pero tengo que ir. Y no solamente lo expresamos entre nosotros. Estamos en la iglesia, estamos en nuestra casa con nuestra familia que no es cristiana. Estamos pasando un buen momento y nos acordamos, tengo que evangelizarlos. Tan suave que estamos pasando el tiempo. Tengo que orar. Tengo que leer la Biblia. Ay, hermano, me pusieron a leer la Biblia, 4 capítulos diarios, y estás con la familia. Espérate, tengo que leer la Biblia. Y ahorita nos reímos. Pensamos que el conocer a Dios está peleado con el deleite. Me encanta lo que decía el salmista David en el Salmo 42. Como el ciervo brama por la corriente de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Y luego en otro salmo dice el salmista, mi espíritu y mi cuerpo. Wow, mi cuerpo tienen ganas de orar, mi cuerpo tiene ganas de estar contigo, mi cuerpo tiene ganas de postrarse y reconocer tu grandeza, mi cuerpo anhela lo que mi espíritu también anhela. ¿Cuándo se puede lograr esto? Cuando nosotros pasamos de la obligación, ¿sabe a dónde? Al deleite. Anote por favor ahí, propósito de año nuevo, de la obligación al deleite. A lo mejor es una buena oportunidad para ponerse a reflexionar y preguntarle, Señor, ¿realmente puede ser un deleite estar contigo? ¿Sabe? Si lo es. Oseas capítulo 6, versículo 6. El Señor les pide a los hijos de Israel y nos pide a nosotros que le rindamos culto, honor, pleitesía. Pero el Señor les dice, han perdido la razón de cómo hacerlo. Dice Dios en Oseas 6:6, lo que pido de ustedes es amor y no sacrificios. Yo no quiero que ustedes vengan, dice el Señor, y diciendo, aquí estoy, a ver si Dios lo hace, porque me tiene que ver. Es que Dios te vio cuando estabas en la casa también. Aquí estoy para que Dios me vea. Es que Dios te vio cuando tú estabas en el trabajo. Es que Dios te ve cuando tú vienes en el camino. Es que Dios no habita en estas 4 paredes. Un lugar hecho de 4 paredes por el hombre no tiene cabida para la grandeza de Dios. Dios habita en este lugar, pero también habita en todo el mundo. Para que no se asuste. Claro que Dios habita en este lugar, pero como habita en todos los lugares. No solamente el decir esta es la casa de Dios, es un edificio que hemos consagrado, donde Dios viene en su presencia y nos visita y nos bendice. Pero la casa de Dios no es hecha por manos humanas. ¿Sabe dónde es el templo del Espíritu Santo? ¿Sabe cuál es la casa de Dios? Su cuerpo.
Porque nuestro cuerpo, dice Pablo en Corintios, es el templo del Espíritu Santo. Entonces yo no puedo decir que yo vengo a la casa del Señor. No, mi cuerpo es la casa del Señor. Lo que yo pienso lo mira el Espíritu Santo. Lo que yo siento lo mira el Espíritu Santo. Lo que yo hablo lo escucha el Espíritu Santo. Por eso el salmista decía, aún antes de que las palabras estén en mis labios, tú ya las conoces. Antes de que usted diga algo, el Señor ya sabe. Entonces, ¿por qué nos hemos perdido tanto del deleite con el Señor? ¿Por qué nos hemos dejado tanto llevar por la corriente donde se nos tiene que obligar para que hagamos algo? Quizá porque no nos hemos sentado a pensar, a reflexionar un momento y decirle: Dios, yo realmente quiero conocerte a ti. Señor, yo realmente anhelo escucharte, escudriñarte. Y quiero hablar en esta mañana de una disciplina, la cual todos creemos practicar y todos debemos estar practicando, hablando de obligación, si queremos crecer. Pero no podemos cumplir al pie de la letra con la oración como es, si no hemos pasado de la obligación al deleite. Si usted cree que tiene que orar, créame, no está orando realmente. Si usted lo tiene que obligar para orar, no está orando realmente. Si usted tiene que tener una razón para orar, no está orando realmente. Si usted tiene que predicar, usted tiene que dirigir, usted tiene que ser un líder en la iglesia para empezar a orar, créame, todavía está en la etapa de la obligación. Sí, yo sé que no hay mucho menos, no se preocupe. ¿Hay gente que está tarde todavía? ¿No lo hemos perdido? Ok. ¿Qué es la oración? Ahora, créame, la oración definitivamente muchas veces es difícil de lograr. Todos los que estamos en este lugar y los que en algún momento deseamos acercarnos a Dios, batallamos para orar. No hay superhombres ni supermujeres que ya sean tan espirituales que no batallen en la oración. Sin embargo, tenemos que llegar a ese punto. Y si esta tarde yo le puedo ayudar simplemente a descubrir esta pequeña verdad de las infinitas que hay en la Biblia, y espero que el Señor nos permita, usted puede cambiar su forma de orar, de leer la Biblia y de hacer todas las cosas cuando descubra que no es una obligación. Número 1, usted no tiene que orar para que Dios le ame, Él le ama. Número 2, entre más ore usted o menos ore usted, la gracia de Dios y el amor de Dios sigue siendo igual. El amor de Dios no cambia. Tampoco tiene que hacer oraciones para conseguir el favor de Dios. Dios le ama, Dios está con usted y Dios hace caer la lluvia sobre buenos y sobre malos, ¿ok? Entonces estamos quitando muchos argumentos. ¿Por qué debo de orar entonces? La palabra es muy clara. Salmo 37:4, simplemente porque me deleito en Dios. Porque Dios pide de mí amor y no sacrificio. Oh hermano, yo me puse a orar, el Espíritu Santo me dijo que me pusiera unas piedras debajo de las rodillas y unos ladrillos en la mano, y que así le iba a agradar más a mi Dios, porque más iba a sufrir. Tu sufrimiento en el cuerpo no te acerca a Dios. ¿Me escuchó bien? Oh hermano, yo agarré una corona de espinas como mi Señor y me lo puse en la cabeza para poder concentrarme. El dolor no te lleva a Dios. Sin embargo, son conceptos que muchas veces tenemos nosotros, que entre más doloroso sea la búsqueda de Dios, más cerca estamos de Él. Solamente hay algo que te acerca al Señor, y es la sangre de su Hijo en la cruz del Calvario. Y todo sacrificio que el Padre recibe es el sacrificio de su Hijo Jesús. Y todo sacrificio que se tenía que hacer para purificar el pecado de toda la humanidad ya se hizo, lo hizo Jesús. No hay sacrificio que tú hagas que purifique tu alma. Solamente la sangre de Jesús. La oración es el lugar de encuentro y de asombro. Porque muchas veces nuestra carne, nuestra naturaleza pecaminosa no quiere que oremos, porque el momento de la oración es un momento de encuentro, cara a cara, platicar con Dios, cara a cara, deleitarte en Él.
Leemos cómo Moisés en Éxodo capítulo 33 hablaba con Dios cara a cara como cualquiera habla con su compañero, y nosotros decimos: wow, hermano, yo quisiera estar como Moisés. La verdad es que tú hoy estás como Moisés porque la sangre de Jesús quitó la barrera del pecado y te permite relacionarte con Dios. Y Jesús nos dijo: ustedes no son siervos, ustedes son amigos, porque el siervo no sabe lo que está en el corazón de su Señor, pero un amigo sí. Usted no es un siervo, usted es un amigo. Hermano, pero es que yo no predico, yo no soy pastor, yo no tengo púlpito. Escúcheme, el amigo no necesita un púlpito para hablar con su amigo. Hermano, es que esos hombres que predican tienen una unción. No. Vamos, cuando usted está bien delante del Señor y dice: no tengo razón por el cual pedirle perdón a Dios. Hermano, ¿por qué no oras? Porque no tengo razón para orar, hermano. Estoy muy bien. Gracias a Dios, todas las cosas van bien, estamos tranquilos, hay estabilidad. ¿Sabe? El momento más difícil para orar no es cuando estamos en necesidad, es cuando estamos en estabilidad. Porque pensamos que la oración solamente es para pedir cosas. No hay razón para orar, hermano. Todo está bien. El trabajo va bien, mi familia va bien, el Señor me tiene bien chipilón, yo no tengo por qué seguir adelante, bien mimado, soy un hijo especial de Dios, o sea, Dios me tiene aparte de todos, yo no tengo por qué orar. Escuche, el único que era especial, el unigénito Hijo de Dios, el hombre sin pecado, el Dios que se hizo hombre, que se encarnó y habitó entre nosotros, quien era eterno, quien es eterno, que no tiene principio ni tiene fin. ¿Sabe qué hacía todos los días? Todos los días oraba. Y había veces que el Señor Jesús pasaba toda la noche orando. Nosotros queremos que Dios nos use y que Dios cambie las ciudades y cambie los pueblos. Hermano, el Señor va a hacer grandes cosas a través de mi vida. Tremendo el Señor, la revelación que me ha dado. Y nomás oras 10 minutos, eso es imposible. Es imposible. Hay gente que llega con hambre de poder, con hambre de reconocimiento. Mire, usted puede tener una iglesia llena, usted puede tener su casa todos los días culto, usted puede estar hablando muy bonito, usted puede tener un éxito financiero, usted puede tener todas las cosas en la mano, usted puede ser un hombre curtido en el sufrimiento o una mujer que ha pasado por diferentes aflicciones, pero eso no determina quién tú eres delante del Señor. La verdadera persona que tú vas a descubrir que eres es la que está de rodillas delante de Dios todos los días. Dios no mira lo que yo soy, Dios mira lo que su Hijo ha hecho en mi vida. Y cuando vivimos dependiendo de Él, no podemos hacer cosas contrarias a las que hizo Jesús. Vamos a vivir como Él vivió. Y una de las prácticas que nos hablan los 4 evangelios de lo que hacía Jesús era orar. Lo que los discípulos le preguntaron a Jesús no fue: Señor, enséñanos a hacer milagros. Señor, dinos el secreto para convertir el agua en vino. Señor, dime cómo le hiciste para caminar sobre las aguas. Los discípulos fueron muy inteligentes y la petición que le hicieron a Jesús fue: enséñanos ¿a qué? A orar. El problema es que todos nosotros pensamos que sabemos orar. Claro que orar es platicar con Dios. Pero si usted está pensando que es una obligación, no sabe orar. La verdadera oración es la que se conforma con un deleite. Porque usted sabe que puede pasar 2 horas en su recámara. A lo mejor de esas 2 horas pasó 1 hora y 20 minutos peleando en su pensamiento, luchando por entablar una plática. Y a lo mejor de esas 2 horas que apartó, los últimos 10 minutos son los que usted le dijo: Señor, gracias. Pero en ese último minuto, Dios le resolvió las dudas que usted tenía en 20 años. La oración es una lucha. La oración es un esfuerzo. La oración es una disciplina que implica mi espíritu, mi alma y mi cuerpo.
La oración implica todo el esfuerzo mío que yo debo de estar teniendo para centrarme, para escuchar a Dios, para pasar por alto todos los pensamientos que me distraen. Sin embargo, la oración es ese lugar de encuentro que usted y yo necesitamos. Es el lugar de encuentro donde somos confrontados. Es el lugar donde usted llega y dice: nadie como yo. Acabo de darle un consejo a un hermano, a una hermana, que yo pensé que era más fuerte espiritualmente, pero mira, nadie como yo. La verdad que soy la perfección andando. Y entre usted a ese lugar de encuentro y ve la majestuosidad de Dios, la santidad de Dios, y no puede decir otra cosa más que la que dijo Isaías: Señor, yo no puedo estar delante de tu presencia porque tengo labios impuros, porque mis manos están sucias, porque mi corazón no es tan recto como yo pensaba. Necesito que tú me purifiques. Es un lugar de encuentro y de asombro. Es un lugar donde nosotros llegamos y somos desnudados. Es un lugar donde cada mancha que le ocultamos a nuestra familia, cada pecado que sabemos disimular, en la majestuosidad y en la presencia de Dios no se puede ocultar nada. El Espíritu Santo llega y nos dice: no te puedes presentar con tu corazón limpio y con tus manos sucias. Necesitas estar purificado si deseas platicar con el Rey, si deseas hablar con el Señor, si deseas tener audiencia con Él. Y esa etapa donde la oración nos confronta, nos duele, nos quebranta, nos hace entender que estamos en el lugar correcto, porque lo necesitamos, porque nadie me puede purificar, solamente el que me está diciendo lo que nadie más puede decirme, lo que nadie más puede ver. Cuando entramos a la presencia de Dios, el Señor va a sacar nuestros pecados, va a sacar nuestros trapitos al sol, pero no para avergonzarnos, sino ¿sabe para qué? Para limpiarnos. ¿Por qué batallamos para orar? Porque estamos tan acostumbrados a estar vacíos de Dios, porque estamos tan acostumbrados a estar alejados de Dios, que cuando nos metemos y hacemos el propósito de platicar con el Señor y encerrarnos en nuestra recámara, ¿sabe qué sucede? Empezamos a sentirnos incómodos. Hermano, es que ahora que estoy empezando a orar, que quiero dedicarme a la oración, me siento, no sé, siento que no valgo nada, siento que no soy nadie, siento que estoy perdiendo el tiempo, siento que nadie me escucha, siento como que Dios me reclama los pecados, siento como que me estoy alejando. ¿Sabes qué es lo que está pasando? Lo que está pasando es que tu espíritu está dejando de estar vacío y empieza a llenarse de lo que Dios quiere que tú recibas. Todos batallamos para orar porque estamos acostumbrados a estar huecos de Dios. Pero cuando tomas la determinación de acercarte a Dios y de empezar a buscarle conscientemente, es cuando entonces notas la ausencia de Dios en tu vida. Si usted ha empezado una disciplina de oración, no deje de hacerlo por más incómodo o incómoda que se siente. Hermano, yo necesito que venga el hombre más ungido de la congregación y que ore por mí para que cambie. No. Nadie te va a llevar a la oración del deleite, solamente tú. ¿Alguien está aquí a esta hora? Efesios 1:17 dice Pablo. Vaya teniendo por favor, ahorita leemos esto. El principal objetivo de la oración, escuche bien, el principal objetivo de la oración no es cambiar las circunstancias. Mucha gente se frustra en la oración porque dice: hermano, tengo 20 años, tengo 10 días, tengo 5 horas orando y el Señor no cambia las cosas. ¿Cuántos se han desanimado con una oración así? No sé por qué no lo hace, hermano, si estoy orando y no transforma. Porque el principal objetivo de la oración no es cambiar las circunstancias. El principal objetivo de la oración es que conozcamos a Dios. Efesios 1:17 dice Pablo: pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre glorioso, les dé el espíritu de sabiduría y de revelación para que lo conozcan mejor. Imagínense cuando los efesios recibieron esta carta, y yo creo que cuando leyeron la oración de Pablo dijeron: Pablo ora para que cambiemos. Muchos de los efesios estaban perdiendo sus casas.
otros estaban metidos en la cárcel, otros estaban enfermos, otros estaban recibiendo la muerte por querer en el Señor Jesucristo. Pero la oración de Pablo no era: yo no quiero que sufran. La oración de Pablo era: quiero que en medio de las circunstancias ustedes tengan el espíritu de revelación y conozcan a Dios. ¿Me escuchó o no me escuchó? El principal objetivo de la oración no es cambiar las circunstancias, es uno de ellos. Pero el principal objetivo de la oración es conocer a Dios. Por eso es un lugar de asombro. Es un lugar donde yo tengo mi expectativa de vida, y cuando me acerco al Señor me doy cuenta que no es como yo pensaba, sino como Él desea que sea. Jesús oró 3 horas en un huerto llamado Getsemaní, y las 3 horas la oración de Jesús era: Señor, cambia las cosas. Señor, cambia las cosas. Señor, cambia las cosas. Señor, cambia los planes. Y él decía: Padre, para ti todo es posible. No hay nada imposible para ti. Tú eres el Señor Todopoderoso. Cambia las cosas durante 3 horas. Así que no se sienta mal cuando usted ora de esa manera. Es que, ¿por qué estás orando de esa forma? ¿Te falta fe? No. Mi deseo es que cambien las circunstancias. Mi anhelo es que todo sea diferente. Mi deseo es que todo sea transformado. Pero después de 3 horas, el Señor Jesucristo entendió que el Padre no iba a cambiar las circunstancias, y le dijo: entonces, Señor, que no se haga lo que yo quiera, sino lo que tú quieras. Hollywood presenta un Jesús que salió del huerto del Getsemaní derrotado, con tristeza y agobiado, diciendo: tengo que ir a la cruz. No, la Biblia me muestra a un Jesús en Hebreos capítulo 12 que salió del huerto del Getsemaní firme, contento, con gozo, y diciendo: si la voluntad del Padre es la cruz, recibo la cruz, porque no hay mayor gozo ni mayor alegría en nuestra vida que deleitarnos en lo que Dios quiere que hagamos. El propósito de la oración es que nosotros conozcamos a Dios. Dios no nos revela el futuro, pero nos da el secreto para que no tengamos temor del futuro. Yo voy a estar contigo todos los días hasta el fin del mundo. La oración nos da una claridad de la presencia de Dios en nuestra vida y nos mete en una realidad que es tan cierta como el aire que usted respira. Cuando usted ora, entiende que tiene una vida compartida con Dios. Esta vida, fácil o difícil, enferma o saludable, pobre o rica, como sea, esta vida usted no la está viviendo solo, la está compartiendo con Dios. Por lo tanto, necesitamos que en todos los momentos de nuestra vida y en todas las áreas de nuestro ser, Dios se haga presente. Hace 3 días empezamos, hace como 3 meses comentamos mi esposa y yo que ya tenemos que empezar a orar por el esposo de Hannah y por la esposa de Benjamín. Tenemos que empezar a orar por nuestros hijos. Y yo estoy esperando que ellos tengan novios hasta los 30 años, 25 años más o menos. Pero estamos orando por ellos. A veces nosotros pensamos que la oración es solamente un remedio curativo. Escuche y anótelo bien: la oración no es curativa, la oración es preventiva. En cada área de nuestra vida necesitamos hacer presente a Dios. ¿En dónde voy a invertir el dinero? ¿Qué es lo que voy a hacer? ¿Qué voy a estudiar? ¿Con quién me voy a casar? La oración nos da claridad en esto. La oración es como una melodía. Tú la vas entonando en tu recámara secreta, pero las personas que están cerca de ti la escuchan. Por eso es imposible que alguien diga que tiene una vida cercana con Dios y una vida en intimidad con Dios cuando no tiene buenas relaciones con los que se rodean. Es imposible que una persona diga que está en comunión con Dios y metiéndose en su recámara y está peleado con todas las personas. Escuche bien. Otro propósito de la oración es que la oración te cambia a ti. Señor, cambia a mi esposo, por favor, porque no lo soporto. ¿Y sabe qué te dice Dios? No lo voy a cambiar a él, te voy a cambiar a ti. Señor, ¿por qué? ¿Qué te hago yo? O sea, es ese diálogo en el que empezamos a sentir: Señor, cambia a mi jefe porque yo creo que está mal. Y el Señor dice: te voy a cambiar a ti. Por eso a nuestra naturaleza pecaminosa no le gusta la oración.
porque deshace nuestro ego, porque mi naturaleza llena de pecado me dice que yo soy perfecto y que todos los demás están equivocados. La oración te cambia a ti. La oración es como una melodía. Usted la va entonando y los que están a su alrededor la disfrutan. ¡Wow! Oye, este hombre, esta mujer huele a Cristo. Estuviste con Dios, estás platicando con Él. ¿Sabe que cuando una persona ora sí se nota? Claro que se nota. Y la persona que ora no tiene que andarle diciendo a medio mundo: yo oro tanto tiempo y me encierro tanto tiempo y ahí el diablo me peleo con él. ¿Sabe? La oración es para pelearse con el diablo, la oración es para platicar con Dios. Si estamos en ese tenor, estamos haciendo algo equivocado, porque los brujos hablan con el diablo, con los demonios, y usted piensa que el estar hablando con demonios y con el diablo es algo súper espiritual. Créame, está equivocado. Eso lo ha hecho la gente que no conoce a Cristo, pero la sangre de Jesús fue derramada para que usted y yo pudiéramos platicar con un ser que no se puede platicar si no ha sido lavado con la sangre de Él, para que hablemos con el Dios soberano, creador del cielo y de la tierra. No, la oración no es para pelearnos con el diablo, la oración es para escuchar a Dios. Y cuando lo escuchamos a Él, somos transformados, somos hechos a su imagen y reflejamos su aroma, su luz. Somos como esa canción que Dios está entonando y la gente que está alrededor le escucha y dice: yo necesito lo que tú tienes, yo quiero lo que tú reflejas, yo anhelo lo que tú encuentras. Ese es el punto de la oración, del deleite. Si usted tiene muchos años orando y no hay transformación de los que están a su alrededor, a lo mejor tiene que considerar por qué lo está haciendo. No es por obligación. Yo quiero conocerte. ¿Y qué pasa cuando estoy luchando contra el pecado y vengo a orar? Porque me dijeron que si oraba 3 días seguidos el pecado se iba a ir de mi vida. Escúcheme, yo tengo más de 35 años orando y todavía sigo batallando con el pecado. Y cuando tenga 100 años voy a seguir batallando con el pecado. Todos los que estamos aquí batallamos con el pecado. Todos. Pero ¿qué sucede? Que cuando tú te metes en esta comunión con Dios y te deleitas en Él, el deseo que tienes de vencer ese vicio, que no puedes hacerlo, pero que tú lo deseas, cuando te deleitas en el Señor, te das cuenta que ese placer que te da el pecado es una milésima, una millonésima de milímetro comparado a todo el placer y el deleite que te puede otorgar una hora en la presencia de Dios. Al diablo no le gusta que consideremos que amar a Dios es un deleite. El diablo está muy a gusto con las religiones que sostienen que es una obligación hacerlo. Tenemos que encontrar deleite en Dios. Un amor que nace de Él hacia nosotros. Juan no dice: yo me esforcé por amar a Dios. ¿Sabe qué dice Juan? Yo amo a Dios por una razón: porque Él me amó primero. Dios te ama ya. Deleítate en Él. Acércate a Él. La oración es como esa melodía que nuestra gente necesita escuchar, como esa melodía que nuestros amigos necesitan oír, una melodía que solamente suena en la recámara secreta, pero que sus ondas, sus vibraciones y sus acordes siguen a donde quieren que nosotros vamos. La oración es simplemente una extensión de la grandeza y de la gloria de Dios en nuestras vidas. Cuando usted ora, no tiene que subir al cielo, escúcheme bien. Cuando oramos, no subimos al cielo. Cuando oramos, el cielo baja a la tierra. Y esa recámara donde usted se encierra a platicar con Dios, se llena la atmósfera de la presencia de Dios. Ese lugar donde usted se encierra, empieza a ver algo donde el enemigo no puede entrar. Empiezan a darse cuenta sus enemigos, sus aflicciones, sus temores, que no tienen cabida. La oración
Atrae la voluntad y abre nuestra mente, nuestro espíritu, y da fortaleza a nuestro cuerpo para que podamos estar en comunión con Dios. Necesitamos orar. Hoy más que ayer y mañana más que hoy. Necesitamos orar. Cada día tiene que crecer nuestro amor, nuestra pasión, nuestro deleite en la oración. Este día, cuando usted se incline a orar y a platicar con el Señor, dígale: Señor, quiero comprobar tu voluntad y quiero saber que eso ya no es una obligación. Quiero disfrutarlo como un deleite. Necesitamos hacerlo. Nos urge hacerlo. La oración cambia las cosas. La oración nos une a Dios. La oración es un refugio. La oración nos ayuda a resistir. Así que si la oración nos une a Dios, entonces si usted está triste, ¿sabe qué debe hacer? Ore. Si usted está alegre, ore. Si está desanimado, ore. Si está fuerte, ore. La oración me permite quitar la autosuficiencia cuando todo va bien. Y también la oración me permite quitar la autoconmiseración cuando todo va mal. Porque me hace centrarme no en mis circunstancias, sino en glorificar al Dios que permite las circunstancias para formar en mí un carácter que refleje su gloria. Tenemos que voltear a verlo a Él. La oración es asombro. La oración es intimidad. La oración es lucha. La oración es esperanza. La oración es fuerza. Iglesia Betel, ¿sabe qué es lo que vamos a necesitar en el 2018? No otro carro, no otra casa, mucho menos otro marido ni otra esposa. El próximo año necesitamos más y mejor oración. Si logramos pasar de la obligación al deleite, habremos ganado mucho terreno en el campo del enemigo. Tenemos que voltear a esto. Esta es mi invitación para usted. Póngase de pie si gusta. Me encanta lo que escribe el profeta Oseas en el capítulo 6, versículo 3. Oseas termina un discurso y habla y dice: Dios está enfurecido con el pueblo. Dios quizá nos castigue. Dios está buscando a alguien que le adore. Y luego ahí dice: yo pido amor y no sacrificios. Pero el profeta Oseas se levanta y dice: conozcamos al Señor. Vayamos tras su conocimiento, porque tan cierto como sale el sol, Él habrá de manifestarse. Vendrá a nosotros como la lluvia de invierno y como la lluvia de primavera que riega la tierra. No importa en qué situación te encuentras hoy. No importa en qué estado de ánimo tú vengas. No importa si tú estás alejado o cerca de Dios. No importa si hacía años que no venías a una iglesia o que no escuchabas un mensaje. Escúcheme bien. Aquí no importa lo que tú has hecho. Aquí importa lo que Dios hace. Si tus pecados fueran negros, dice el Señor, yo los limpiaré y tu corazón quedará blanco como la lana. Si fueran rojos como el carmesí, tu corazón quedará limpio. Es que la oración nos abre esa puerta donde todas las inquietudes y todo lo que nosotros creemos que no podemos vencer, en ese momento, en un encuentro con Dios, Dios nos transforma. Antes de orar, que el Señor cambie a las personas que están a tu alrededor, ¿por qué no empiezas con la oración sencilla que Jesucristo dijo? Si tú quieres ser mi discípulo, niégate a ti mismo. Entonces empieza diciéndole: Señor, creo que yo soy el que tiene que cambiar y necesito que me digas en qué área tengo que hacerlo. Yo necesito cambiar. Pablo dice que tenemos que estimar a los demás como superiores a nosotros mismos. ¿Qué superior va a ser mi esposa, mi hermano? Si yo terminé doctorado, mi esposa ni la primaria. ¿Sabe? Usted debe y tiene que aprender a considerar a los demás superiores a usted mismo. Necesitamos urgentemente pasar de la obligación al deleite, porque en ese deleite su pecado será perdonado, porque en ese deleite
La tentación que no has podido vencer será derrotada, porque en ese deleite encontrarás las pautas para tomar buenas decisiones, porque en ese deleite verás cara a cara a Dios y llenará toda tu vida y dejarás de buscarlo en las drogas, en el alcohol o en otro vicio. Sabrás que ahí en esa presencia, en esa búsqueda, está todo lo que tú necesitas. Y Oseas termina diciendo: vengan y conozcamos al Señor, porque Él habrá de manifestarse. Si en esta hora tú tienes que decirle: Señor, perdóname porque te he fallado en algo, díselo. Es una oración la que va a cambiar las cosas. Si en esta mañana, en esta tarde, tú tienes que decirle: Señor, ayúdame a perdonar, ve, acércate. Es una oración. Cualquiera que sea tu necesidad, en esta hora, en este momento, es un espacio en el cual queremos platicar con Él, y Él habrá de transformar las cosas. Tan cierto como sale la primavera, dice Oseas, así habrá de manifestarse el Señor. En esta hora, ¿qué le parece si hacemos un altar y le decimos: Señor, aquí estoy, necesito de ti? No necesito conocer su necesidad, ni nadie más necesita conocer tu situación. Pero en esta hora, vengamos al frente y digámosle: Señor, aquí estoy. Yo necesito conocerte. Yo necesito refrescarme en tu presencia. Señor, yo anhelo estar en ti. Señor, lo que más deseo es verte a ti actuar en esta circunstancia. Señor, lo que yo más necesito